Buen día, mi nombre es Emilson Cus, clave 19 y voy a exponer sobre la síntesis de ácidos grasos. Comienza con un citrato proveniente del ciclo de Krebs que traspasa la membrana mitocondrial interna y externa y por medio de la ATP citratoliasa se convertirá en oxalacetato y en acetil-CoA. El oxalacetato regresará nuevamente al ciclo de Krebs, traspasando ambas membranas y se convertirá en malato por medio de la enzima málica. El acetil-CoA dará paso al malonil-CoA por medio de la acetil-CoA carboxilasa. Ahora, para la síntesis de ácidos grasos vamos a necesitar del complejo ácido graso sintasa, que es un complejo de varias enzimas que son necesarias para todas las reacciones de la síntesis de ácidos grasos. Por medio de la malonilacetil-transetilasa, el complejo ácido graso sintasa captará grupos carbono de la acetil-CoA y del malonil-CoA. Y dando paso a la enzima acetilmalonilo. Por medio de la beta-acetoacil en sintasa se convertirá en una enzima acetoacil. Por medio de la beta-acetoacil reductasa dará paso a la enzima hidroxiacil y con ayuda de una pH. Por medio de una deshidratasa, la enzima hidroxiacil pasará a ser enzima acil 2,3 insaturado. Y por medio de la enoil reductasa, la enzima acil 2,3 insaturado dará paso a la enzima acil. Y para obtener un ácido graso de cadena larga debemos de repetir este proceso con con estas enzimas. Y el ejemplo que utilizamos aquí es el del palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Y como última reacción, ya después de varias reacciones y de elongar suficiente la cadena, utilizamos la tioesterasa, que va a eliminar el grupo, el complejo ácido graso sintasa, y solo nos quedará la cadena de ácidos grasos, y ya pasando a ser un ácido graso. Buenos días, mi nombre es Marta Chuxoc, clave 4, y yo les voy a exponer sobre la circulación interopática y la síntesis de los TAR. Yo les estaré explicando sobre la síntesis de los TAR. El principal precursor es el gliceraldehído 3-fosfato, que esto lo podemos obtener de la glucólisis a partir de la dihidroxiacetona fosfato y también del glicerol libre, principalmente en el hígado. El gliceraldehído 3-fosfato por la enzima aciltransferasa pasa a ser ácido lifosfatídico, en donde se utiliza una molécula de acil-CoA y se libera una CoA libre. El ácido lifosfatídico, por medio de la aciltransferasa, se obtiene un ácido fosfatídico, en donde también se utiliza otra o la segunda molécula de acil-CoA y se obtiene la segunda CoA libre. El ácido fosfatídico por medio de la fosfatasa pasa a ser diacilglicerol. En esta se utiliza una molécula de agua y se obtiene un fosfato inorgánico. El diacilglicerol por medio de la aciltransferasa pasa a ser triacilglicerol. En esto utilizamos la tercera molécula de acil-CoA y se libera la tercera molécula de CoA libre. El triacilglicerol, gracias a la lipasa, puede formar ácido graso y glicerol. Gracias. Ya. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Sanabria, soy clave 22 y les voy a exponer sobre la lipólisis.
La lipólisis es un proceso metabólico mediante el cual el cuerpo va a descomponer grasas almacenadas en ácidos grasos y glicerol para poderlos utilizar como una fuente de energía. Va a ser una ruta que va a constar de varios pasos. El primero va a ser que vamos a tener lo que es el glucagón y la adrenalina, que se va a fosforilar y activar, convirtiéndose en una lipasa sensible a hormonas. Esto por medio de la insulina, la cual va a desfosforilar o inactivar. Luego pasamos a lo que es la ruptura del triaglicerol, que nos va a dar una molécula de diaglicerol más un ácido graso, y por medio de lo que es la lipasa sensible a hormonas se va a convertir en monoacilglicerol más dos ácidos grasos. Por medio de la monoacilglicerol hidrolasa se va a convertir en glicerol, luego a ácidos grasos que van a estar unidos al bublima, que se transportarán a la sangre, y la sangre se irá hacia lo que es el hígado. Soy Ana Santa Cruz, clave 40, y voy a hablar sobre la lanzadera de carnitina y la beta-oxidación. Ahora hablaremos sobre la lanzadera de carnitina y posteriormente sobre la beta-oxidación de los ácidos grasos. Todo inicia en el citosol con un ácido graso libre. Para que éste pueda ser metabolizado, primero debe activarse. La enzima acil-CoA sintetasa se encarga de transformarlo en acil-CoA, un proceso que requiere el gasto de ATP más CoA, liberando AMP más pirofosfato inorgánico, el cual posteriormente se va a dividir en dos fosfatos inorgánicos. Una vez que tenemos el acil-CoA, este no va a poder atravesar por sí solo la membrana mitocondrial interna, por lo que aquí entra la lanzadera de carnitina. Primero, la enzima carnitina palmitoil transferasa 1 une el acil-CoA con la carnitina. En esta reacción se libera CoA y se produce acilcarnitina. Esta acilcarnitina es transportada hacia el interior de la mitocondria a través de la enzima carnitina-acilcarnitina translocasa. Ya en la matriz mitocondrial, la enzima carnitina palmitoil transferasa 2 toma la acilcarnitina junto con una molécula de CoA para revertir el proceso. De esta manera se va a liberar la carnitina, la cual va a regresar al espacio intermembrana para volver a ser usada, y obtenemos nuevamente acil-CoA en la matriz mitocondrial. El acil-CoA que ingresó a la matriz mitocondrial, en este ejemplo se usó palmitoil-CoA, el cual es un derivado del ácido palmítico, va a entrar directamente a la vía de la beta-oxidación de ácidos grasos. El primer paso es una deshidrogenación. La enzima acil-CoA deshidrogenasa actúa sobre el palmitoil-CoA para transformarlo en delta-2-transenoil-CoA. En esta reacción, el cofactor FAD se reduce a FADH2. El segundo paso es una hidratación. La enzima delta-2-enoil-CoA hidratasa añade una molécula de hidrógeno 2 de oxígeno al delta-2-transenoil-CoA, convirtiéndolo en hidroxiacil-CoA. Ahora llevamos a cabo una segunda deshidrogenación. La enzima L-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa oxida el hidroxiacil-CoA para formar cetoacil-CoA. Aquí el NAD positivo se va a reducir a NADH más H. Y como último paso tenemos la tiólisis, que aquí vendrá la enzima tiolasa, utilizará una molécula de CoA-SH para romper el cetoacil-CoA, y como resultado de esta ruptura se va a liberar una molécula de acetil-CoA que puede ir al ciclo de Krebs, y nos queda un acil-CoA acortado en 2 carbonos, que en este caso es el miristoil-CoA. Este miristoil-CoA volverá a repetir el ciclo de la beta-oxidación sucesivamente hasta degradarse por completo. Buenos días, mi nombre es Milka San José, soy clave 29 y yo voy a exponer sobre la cetogénesis. La cetogénesis consiste en la transformación del exceso de acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación. Iniciamos con 2 moléculas de acetil-CoA que se unen mediante la enzima tiolasa formando acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA se combina con otra molécula de acetil-CoA y agua mediante la enzima HMG-CoA sintasa y se forma HMG-CoA. Este es el paso limitante más importante de la cetogénesis. El HMG-CoA se rompe por acción de la enzima HMG-CoA liasa, se libera una molécula de acetil-CoA, se forma acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. Entonces, el acetoacetato puede seguir 2 caminos.
1. Convertirse en acetona, que ocurre espontáneamente y se libera CO2. Y 2. Convertirse en 3-hidroxibutirato por medio de la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, en donde se utiliza NADH. Por lo que los cuerpos cetónicos producidos son acetoacetato, 3-hidroxibutirato y acetona. Buenos días, mi nombre es Nicole Rivera y soy clave 13, a mí me tocó la cetólisis. Cetólisis. Su vía inicial es 3-hidroxibutirato, la cual se oxida y el NAD más acepta electrones y se reduce a NADH más hidrógeno, y así se forma el acetoacetato. El succinil-CoA cede un grupo CoA donde el acetoacetato recibe ese CoA y se forma acetoacetil-CoA donde se libera el succinato. Ahora el acetoacetil-CoA debe dividirse para producir acetil-CoA por medio de la enzima tiolasa. La molécula de acetoacetil-CoA se rompe y se incorpora a una molécula libre de CoA, o sea HS-CoA, y se genera así dos moléculas de acetoacetil-CoA. Buen día, mi nombre es José Cordón, clave 35, y hoy les voy a exponer sobre lo que es la síntesis de colesterol. Comenzamos la vía en el citosol con el acetoacetil-CoA, el cual por acción de la enzima HMG-CoA sintasa se convierte en 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, conocido como HMG-CoA. Acto seguido, la enzima clave HMG-CoA reductasa reduce esta molécula para transformarla en mevalonato. A partir de aquí, el mevalonato inicia su activación al interactuar con la enzima sinasa, que consume energía en forma de ATP, transformándolo en 5-pirofosfomevalonato. Posteriormente, la enzima carboxilasa toma este compuesto y, consumiendo una molécula adicional de ATP, retira un átomo de carbono que se libera en forma de dióxido de carbono, dando como resultado el isopentilpirofosfato. Este compuesto se encuentra luego con una isomerasa en la que la convierte en su forma isomérica, el dimetilalil pirofosfato. A partir de este punto ocurren las condensaciones sucesivas del dimetilalil pirofosfato, se une a una molécula isopentenil pirofosfato mediante una enzima sintasa, liberando pirofosfato inorgánico para formar geranil pirofosfato. Este geranil pirofosfato se condensa con otro IPP a través de otra sintasa para dar origen a la farnesil-pirofosfato. Luego, dos moléculas de farnesil-pirofosfato se fusionan gracias a la escuala sintasa en un paso que consume NADPH y libera pirofosfato, generando así una larga cadena lineal en el escualeno. Finalmente, en el escualeno entra la fase de ciclación al interactuar primero con el escualeno monooxigenasa, que utiliza el oxígeno y NADPH, y luego en el anosterol sintasa para cerrar la estructura de anillos y transformarse en el anosterol, la cual pasa a una serie de modificaciones finales hasta convertirse en el producto definitivo, que es el colesterol. Soy Cris Nachen, clave 31, hablaré acerca de la cetólisis y el ayuno, ingesta y post-ingesta. La síntesis de ácidos biliares ocurre en el hígado y constituye la principal vía de eliminación del colesterol. La vía inicia con el colesterol, que mediante la enzima colesterol 7-alfa-hidroxilasa se transforma en 7-alfa-hidroxicolesterol. En esta reacción se consume oxígeno y NADPH más H y se produce H2O y NADP. El 7-alfa-hidroxicolesterol continúa una serie de reacciones hasta formar los dos ácidos biliares primarios, ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. El ácido cólico puede conjugarse con glicina para formar ácido glicocólico o con taurina para formar ácido taurocólico. El ácido quenodesoxicólico puede conjugarse con glicina para formar ácido glicoquenodesoxicólico o con taurina para formar ácido tauroquenodesoxicólico. Estos compuestos son secretados por la bilis y participan en la digestión y absorción de grasas. Ahora les estaré explicando sobre la circulación enteropática de sales biliares. Comienza en el hígado, donde el colesterol se transforma en ácidos biliares primarios. Estos ácidos biliares primarios se conjugan con glicina o taurina, formando sales biliares conjugadas primarias y secundarias. Posteriormente, estas sales biliares conjugadas salen del hígado a través del conducto biliar y llegan al duodeno. En el duodeno, una parte de las sales biliares secundarias liberan la glicina y taurina por acción de las bacterias intestinales, originando nuevamente sales biliares primarias. Estas sales biliares primarias pueden volver a unirse con glicina o taurina o ser transformada por las bacterias en sales biliares secundarias. Tanto las sales biliares primarias como las secundarias avanzan hasta el íleon, donde la mayor parte es reabsorbida.
Luego pasan por la vena porta y regresan al hígado, donde son captadas nuevamente y reutilizadas. Una pequeña parte o cantidad de las sales biliares primarias y secundarias no se pueden reabsorber y se eliminan por las heces, aproximadamente 0.5 gramos por día. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez y soy clave 18 y yo les voy a exponer sobre el metabolismo de lipoproteínas. Para entender lo que es el metabolismo de las lipoproteínas, el proceso va a empezar de abajo a la izquierda, donde las células del intestino van a absorber las grasas de los alimentos y las van a empaquetar en unas partículas llamadas kilomicrones. Estas kilomicrones viajan a través del sistema linfático y entran a lo que es el torrente sanguíneo, representado por los círculos que suben en el lado izquierdo, como podemos ver en la imagen. Luego en la parte superior vemos con estos kilomicrones interactúan con diferentes proteínas de superficie, las apolipoproteínas, y van perdiendo sus triglicéridos para convertirse en remanentes. Finalmente, en el centro se destaca la vía de las lipoproteínas que produce el hígado, mostrando cómo las partículas grandes como las VLDL se transforman y distribuyen el colesterol y los ácidos grasos hacia los tejidos periféricos o de regreso al hígado para mantener el equilibrio en el metabolismo. El estado de ingesta ocurre durante y poco después de una comida. En este momento existe abundancia de glucosa, aminoácidos y lípidos en la sangre, por lo que la hormona predominante es la insulina. Su función principal es favorecer el uso de los nutrientes y almacenar el exceso para necesidades futuras. En el hígado, la glucosa se transforma en glucógeno mediante la glucogénesis para almacenarse. Si la cantidad de glucosa es excesiva, se convierte en ácidos grasos y triglicéridos por medio de la lipogénesis. Además, los aminoácidos son utilizados para la síntesis de proteínas. En el tejido adiposo, la insulina estimula la captación de glucosa y ácidos grasos. Estos compuestos se utilizan para formar y almacenar triglicéridos, que constituyen la principal reserva energética del organismo. En el músculo esquelético, la glucosa es utilizada mediante la glucólisis para producir energía y también se almacena como glucógeno. Los aminoácidos captados por el músculo permiten la síntesis y reparación de proteínas musculares. El estado de posingesta comienza varias horas después de haber comido, cuando los nutrientes absorbidos empiezan a disminuir. En esta etapa disminuyen los niveles de insulina y aumenta gradualmente la acción del glucagón, con el objetivo de mantener estable la concentración de glucosa en sangre. En el hígado se activa principalmente la glucogenólisis, proceso mediante el cual el glucógeno almacenado se degrada para liberar glucosa en la circulación. También comienza la gluconeogénesis, que produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos. En el tejido adiposo inicia la lipólisis, que consiste en la degradación de triglicéridos para liberar ácidos grasos y glicerol. Estos productos pueden ser utilizados como fuente de energía por otros tejidos. El músculo esquelético disminuye el consumo de glucosa y aumenta la utilización de ácidos grasos para combustible energético, ayudando a conservar la glucosa para órganos más dependientes de ella. El estado de ayuno ocurre cuando han pasado más de 12 horas sin ingerir alimentos. En esta situación predomina el glucagón, que activa vías metabólicas destinadas a mantener el aporte de energía y los niveles adecuados de glucosa sanguínea. En el hígado, la principal vía es la gluconeogénesis, que sintetiza la glucosa a partir de aminoácidos, lactato y glicerol. Además, los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo sufren beta-oxidación, generando energía para el hígado y favoreciendo la cetogénesis, proceso por el cual se forman los cuerpos cetónicos. En el tejido adiposo, la lipólisis aumenta considerablemente, liberando grandes cantidades de ácidos grasos y glicerol hacia la sangre para ser utilizados como fuente de energía. En el músculo esquelético predomina la utilización de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Durante el ayuno prolongado también ocurre cierta degradación de proteínas musculares para aportar aminoácidos a la gluconeogénesis hepática. Finalmente, el cerebro, que normalmente utiliza glucosa como principal combustible, comienza a emplear cuerpos cetónicos durante el ayuno prolongado, reduciendo así su dependencia de la glucosa. En la regulación hormonal, la insulina predomina en el estado alimentado y estimula la glucólisis, glucogénesis, lipogénesis y síntesis de proteínas, mientras inhibe la gluconeogénesis, glucogenólisis y lipólisis. El glucagón predomina durante la postingesta y el ayuno, estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, mientras inhibe la glucólisis,
glucogénesis y lipogénesis. En resumen, la ingesta corresponde a un estado de almacenamiento, la post-ingesta a un estado de movilización de reservas y el ayuno a un estado de producción de energía a partir de las reservas corporales.